Esta semana se juntan la parashá de esta semana con días muy importantes, que estamos ahora en los días previos al día de 3 de Tammuz, que en muchos años cae la parashá de la semana, Parashat Korach, en el día 3 de Tammuz. Lo que vamos a hablar hoy es la mitzvah que hay en la parashá de esta semana, mejor dicho, los mitzvot que hay en la parashá, la relación que tiene esta mitzvah con toda la parashá, la historia de Korach, que es el nombre de la parashá, y todo eso en relación al día 3 de Tammuz, que es un día que tiene un significado muy profundo con cada uno de nosotros. Empezando con las mitzvot de la parashá. En Parashat Korach, la segunda mitad de la parashá, habla sobre los obsequios, regalos que hay que darle al Cohen, algunos también al Leví. Hay toda una serie, 24 regalos. Los 24 matnot keuna, los regalos que Hashem le regaló al Cohen, son de diferentes cosas, de ofrendas, korbanot, de carne, también de ropa, de diferentes cosas que vamos a hablar algunos de ellos, que eso es lo que uno lo tiene que regalar para Hashem, y Hashem lo está regalando al Cohen. Son los 24 regalos que tienen los Kohanim, y que la Torah explica, pero por cuanto que los Kohanim no trabajan en la calle, son sacerdotes entregados al servicio de Hashem, y por eso ellos no se ocupan con las cosas mundanas, y eso mismo es el motivo que Akadosh Baruj Hu a ellos le regaló todos estos regalos, y cada Yehudí tiene que participar, dar lo mejor de sus cosas, de sus objetos, sus pertenencias, a regalarlo a Hashem, y a través de Hashem pide que le den al Kohen, que él recibe todo esto. Los 24 regalos están divididos, como el Rambam Maimónides lo trae, están divididos en 3 grupos. Hay 10 regalos que son en el Bet Mikdash, tiene que ver con el Bet Mikdash, la época del Bet Mikdash, de diferentes ofrendas que había que dar una parte de los korbanot, algunos korbanot casi enteros, algunos menos, depende qué korban. Ellos reciben en el Bet Mikdash 10 regalos. En Jerusalén hay otros 4 regalos que la Torah menciona, y que tiene que ver con frutas, bikurim, algunas cosas que tienen que estar en Jerusalén. Y después hay otros 10 que están en todo el mundo. La mayoría de estos regalos hoy en día no la hacemos. Justamente aparte de eso, en Israel sí, como Maasrot, diferentes temas de Maasrot que acá afuera de Israel no la hacemos, es solo en la tierra de Israel. Hay algunas cosas que se hace todo el mundo, por ejemplo, de los mitzvot muy conocidos que se cumple hasta hoy, es Pidyon Ben, que esto es algo que cuando un bebé nacido en una casa donde padre y madre son israelíes, no Kohanim y no Leviim, el hijo hay que hacer todo un cambio del primer nacido, primogénito, con el Cohen, con 5 monedas que la Torah nos cuenta en esta parashá. Y así hay, como dijimos, 24 regalos. La pregunta es, ¿cuál es el kesher de todos esos mitzvot? Número 1, ¿qué tiene que ver con toda la parashá? Esta parashá es la historia de Korach, con toda su pelea que él tuvo, y la historia como terminó de forma muy trágica, como leemos en la parashá de la semana. ¿Cuál es el punto en el común? ¿Qué tiene que ver los mitzvot de los 24 regalos a los Kohanim con la historia de Korach, hasta que el nombre de la semana, nombre de la parashá, se llama Parashat Korach? Justamente Rashi en verdad ya contesta esa pregunta. Rashi, en esta parashá, Rashi trae que cuál es el tema, porque justo acá en esta parashá habla de Vani, Hine Natati, que estoy regalando todo esto a los Kohanim. Rashi explica que por cuanto que Korach vino a hacer
debilitar el lugar, la importancia de Aarón a Cohen, quiso romper el lugar de los Kohanim. Entonces Akadosh Baruj Hu hizo lo contrario, viene la Torah y le da fuerza, le fortaleza, y como trae el ejemplo, que cuando hubo una situación, que el Medrash lo compara, que cuando hubo una situación de una debilidad sobre una persona, y después cuando salió de la cárcel, el rey le dio más regalos para fortalecer su lugar. Lo mismo también acá, como hubo una debilidad, sospecho y quejas contra la Keuná de Aarón, cuando salían del triunfo y se demostró frente a todo el mundo, cuando Hashem mostró con los palos, que entraron en el Kodesh HaKodashim 12 palos y 12 bastones, y de esos bastones uno salió, que creció las almendras, que mostró que el bastón de Aarón, eso es el bastón que Hashem eligió, tribu Leví. Y entonces, para mostrar la fortaleza después de ese sospecho, cuando hubo el triunfo de Aarón y su tribu, Hashem dijo, lo quiero solamente fortalecer más todavía y le voy a dar todos estos regalos. Entonces Rashi ya lo explica, pero la pregunta sigue todavía, porque la explicación de Rashi solamente contestan en términos generales. Como hubo una debilidad, una queja, un lío con Korach contra los Kohanim, entonces Hashem le dio un regalo, fortalecer a los Kohanim. Pero la pregunta más profunda todavía es, ¿cuál es el kesher en contenido? Si miramos más en el contenido, ¿qué representa ese tema de los regalos a los Kohanim? Y cómo eso, el contenido de los regalos a los Kohanim, contesta también los argumentos que tuvo Korach. Korach vino con argumentos, como vemos en la Torah, en la Parashá y Rashi. Korach tenía argumentos. Los argumentos de Korach eran argumentos intelectuales, no eran argumentos que la Torah lo trae. Quiere decir que esos argumentos tienen lugar, especialmente como Rashi dice que Korach era inteligente, especialmente como está explicado en Kabbalah, que Korach era una neshama muy elevada. Korach no era una persona común, era una persona muy elevada. El Medrash dice que era de Rosh Sanedrin, Rosh Yeshiva, no era una persona común. Y a pesar de eso, y él, entonces sus argumentos tenían base. Pero obvio que no tenía razón, fue un error. Y ese error fue lo que Moshe estaba explicando, cuál es el error de Korach. Pero también toda la segunda mitad de la parashá, los regalos, los obsequios que la Torah dice que hay que darle al Cohen, el contenido de esos mitzvot tiene que ser como una respuesta a las quejas y las preguntas y argumentos que tuvo Korach. La pregunta es cómo explicamos todo eso. Y después de todo eso vamos a tratar de entender cuál es la relación de todo eso con el día 3 de Tammuz, que es el día que en la historia de nuestro pueblo sabemos tres cosas importantes. En el orden de la historia, en 3 de Tammuz fue el día, ese gran día que Yoshua bin Nun paró el sol. Las historias, una de las historias más enormes, más fenómenos que existen en el Tanaj, que la Torah nos cuenta, que cuando entraron a Israel en tierra de Israel y hubo una guerra, y en una de las guerras que Yoshua tuvo para conquistar la tierra de Israel, y se hizo de noche, y Yoshua dijo que pare el sol, Shemesh begivon dom, que deja de cantar, como dice el Medrash, y ahí paró el sol, hasta que terminó esa guerra y terminan de tener venganza de los enemigos. Eso ocurrió en 3 de Tammuz, así dice el Medrash. Y después tenemos, en las últimas generaciones, 3 de Tammuz fue el día que el Rebbe Rayatz se liberó de la cárcel, ese cárcel peligroso, que estaba en peligro de vida, literalmente, que fue llevado a la cárcel por difundir Torah y Yahadut en Rusia, con la decisión de los comunistas que querían quitar la vida, Dios libre. Y con grandes milagros se revirtió toda la situación y el Rebbe logró salir de la cárcel, a pesar que no salió libre totalmente, porque sabemos que en 3 de Tammuz salió de la cárcel, pero fue mandado a un exilio, que tenía que estar ahí 3 años, al final estaba ahí solamente 8 días.
Pero eso es el gran milagro de 3 de Tammuz. Y en nuestra última época, 3 de Tammuz es el día donde lamentablemente fue el día de la elevación física de nuestro Rebbe, y estamos esperando ya 29 años que se cumple la palabra del Rebbe que nos dijo antes de esa época, que nuestra generación es la generación de Mashiach, en nuestra época, la época de la Geulah, en cada acción y cada palabra, cada pensamiento que estamos haciendo en estas generaciones para acercar la Geulah y poder volver a reencontrarnos con nuestro Rebbe, que esto sea pronto en nuestros días. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? Para entender eso, vamos a profundizarnos, muy interesante, como Hasidut. Nos abre los ojos y nos ayuda a entender el Rebbe en sus sijot maravillosos, basados en los ma'amarim de los rabbeim anteriores, empezando desde el Alter Rebbe, que nos dan una mirada, una óptica nueva de entender cuál fue la historia de Korach. Cuando uno lee la historia de Korach en forma literal, en forma muy superficial, parece ser una historia muy política, celos, algo muy común de la calle. Hay gente que está en el poder, hay gente que están celosos de los que están en el poder y son familiares, cercanas, y empieza todo una quin'a, todo un celos y todo ese tipo de envidia, que esto obvio no puede ser la base de todo eso. Como dijimos antes, sabiendo de quién es Korach, dónde proviene, sabiendo que acá hay mucha profundidad. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Está explicado en el Zohar. La base de la explicación lo sacamos del Zohar. Después hay en libros de Hasidut, del Baal Shem Tov y sus alumnos. Entre ellos un libro interesante que está traído en los Ma'amarim de Korach mucho, el libro Noam Elimelech, el famoso tzadik Reb Elimelech de Lijensk, que era uno de los discípulos del Magi de Mezrich, uno de los grandes amigos del Alter Rebbe. Y él explica también basado a este Zohar, que explica acá que todo el tema de Korach contra Moshe Rabbeinu era una discusión mucho más delicada de lo que parece. Que Korach, él sostuvo que tiene que haber una separación. Vaikach Korach, la primera palabra Vaikach, la traducción de Onkelos es Veitpaleg, Rashi lo trae. Korach hizo pelea, separación. Korach, su tema, su lema, su esencia fue separación. ¿Por qué? Como está explicado en el Zohar, que el Korach, su nivel en Avodat Hashem era Geburah. En cambio, Aarón HaKohen, su tema en Avodat Hashem era Chesed. Aarón HaKohen, su tema era Chesed, amor. Como vemos que Aarón HaKohen es el que hace Birkat Kohanim, Levarechet Amo Israel Be'ahavá. Todo el tema de Aarón HaKohen es bendecir el pueblo, darle amor. Todo su tema es Oev Shalom, Rodev Shalom. Todos sabemos que Aarón HaKohen era un hombre de amor. Y su Avodat Hashem era todo nivel de amor. Amar al Yehudi y lo mismo también amar a Hashem y amar a la Torah. Todo era amor. Hasidut explica lo que tuvimos en unos parshiot atrás. Be'alotcha et hanerot. La mitzvah principal de Aarón HaKohen es encender las velas. Y la Torah dice elevar las velas. Explica el Alter Rebbe, las velas son las neshamot. Todos tenemos neshama. Cada Yehudi tiene neshama aparte de Hashem. Pero estando en este mundo, a veces esa vela se apaga. Está sin llama, o la llama está de una forma donde ya no se ve la llama. Queda una chispa medio apagada y necesitamos encenderla. Be'alotcha es elevar, es despertar ese amor, ese anhelo, esa sed que la Neshama tiene a Hashem, y que ese amor se enciende y vuelve a sentir ese apego de querer elevarse y transformarse y unirse con Hashem. Eso hace Aarón HaKohen. Y eso es justamente no a través de escaparse del mundo. Al contrario, vivir en el mundo y be'alotcha. No dice irse. Be'alotcha es justamente la llama. La llama está agarrado en la mecha. Tiene esa tendencia de subir. Pero por otro lado está agarrado en la mecha.
Eso es siempre lo que vemos, los movimientos que está en la llama. Quiere subir, pero está agarrado en la mecha. Cada Yehudí tiene esos dos puntos. Está agarrado en el cuerpo, está agarrado con el mundo, pero también quiere subir. Y no solamente subir y escaparse del mundo, elevar todo el mundo junto con él. Be'alotcha. Aarón HaKohen despierta en cada Yehudí esa expresión de amor, de cariño, de kesher, de anhelo, de apego del Yehudí con HaKadosh Baruj Hu. Lo que logramos a despertarlo en la tefilá, en el cumplimiento de una mitzvah, en un pasuk en la Torah, y ese apego estando en el mundo, vivir en el mundo, y ahí mismo sentir ese gran apego y amor a Hashem. Eso es el trabajo de Aarón. Pero Korach, su tema era el opuesto de Gesed, Geburah. La Geburah tiene muchos puntos. La Geburah es algo sagrado también. Así como Gesed, bondad, es una midá divina, la Geburah también es una midá divina. La Geburah es hacer división, separar. A veces hay que también separar las cosas. Esto es algo que es fundamental. Hay que tener disciplina, hay que saber también separar, como decimos, Havdalah. Todo la Havdalah es separación entre el Kodesh y el Hor, entre el sagrado, entre lo común, entre el pueblo Yehudí y todos los pueblos, como decimos en el Nusach de la Havdalah, Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, ben Israel la'amim, ben Yom HaShvi lesheshet yemei ha'maseh. Hay todos tipos de Havdalah. Esa Havdalah es fundamental. Esa Havdalah empezó en el segundo día de la creación, que Hashem hizo la separación de las aguas superiores y aguas inferiores con el cielo que separó entre las aguas. Esa separación es fundamental. Tiene que haber una separación. No puede ser que esté todo mezclado, todo uno. Eso es obvio. La separación entre lo material y espiritual. La separación entre los Kohanim y los Israelim. Esos de separación, divisiones, la Torah lo pone. La separación entre hombre y mujer. La Torah pone esas reglas, divisiones, mejitzá. En un Bet Knesset tiene que haber una mejitzá. Hombres por un lado, mujeres por otro lado. Entre Kohanim y Israelim hay divisiones, hay halajot. ¿Quién puede casarse con quién? Son divisiones que la Torah lo pone. Entre el Yehudí y el Goy hay divisiones. Pero acá hay un punto. Y ahí fue el error de Korach. La Torah, todas las divisiones, que eso viene del lugar de la Geburah, que hace esas separaciones y divisiones, las divisiones de las separaciones que la Torah habla, son divisiones con el objetivo de unir. Esas divisiones, esas separaciones, no es para que se mantenga así, sino justamente que haya una influencia mutua, que haya un trabajo de equipo. Justamente, eso es la idea. Un ejemplo muy simple, muy concreto para entender eso, es como una persona que quiere calentar el agua. El agua es frío, eso es la naturaleza común del agua. Pone fuego para calentar el agua. Tiene que haber una olla. Si yo pongo el agua arriba del fuego, no se va a calentar el agua, se va a apagar el fuego. Si yo quiero calentar agua, necesito tener una división, algo de metal, una olla. Pongo el agua adentro y ahí el fuego influye en el agua. Quiere decir justamente, a través de la división puede haber una influencia. Y la influencia es, uno eleva al otro, uno le da al otro, uno recibe al otro. Y todo nuestro mundo funciona de una forma de dador y receptor, que cada uno le da al otro y recibe del otro. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una división. Cuando Hashem creó el mundo, Hashem separó entre lo material y lo espiritual, entre Dios y la gente. Hashamaim, Shamaim, la Hashem ba'aretz natan livnei Adam. El cielo arriba, la tierra abajo. Lo espiritual arriba, lo material abajo. Hay una separación. Luego, no es para que se mantenga esa división, justamente para que haya influencia mutua. Y esto es todo el tema de la entrega de la Torah, donde el material se eleva, se transforma en algo más superior, y el espiritual o divino baja acá abajo, dirá Betachtonim, una morada para Hashem en este mundo inferior. Korach no entendió ese punto. Korach quiso que haya separación y que esa separación siga. Lo espiritual
que sea más espiritual y más espiritual, que vaya para arriba. Lo material, que queda así en el mundo material, que cada cosa esté en su lugar, que no haya una mezcla, una interacción, una influencia mutua, al contrario, cada cosa apartado de la otra. ¿Dónde lo vemos esto en la queja de Korach? Se ve claramente en el Pasuk, cuando Korach lo primero que dice a Moshe Rabbeinu, todo el pueblo son todos sagrados y Hashem está entre ellos. ¿Por qué ustedes se elevan arriba del pueblo? Uno lee este pasuk, no entiende qué dice Korach, no entiendo. Korach está viniendo con un propósito que él quiere que todos estén Kohanim Gedolim. Él quiere ser Kohen Gadol, él quiere que todos los 250 personas, que todos quieren ser Kohanim, que todos sean, ¿y qué es lo que él dice? Dice justamente al contrario. Dice, todo el pueblo son sagrados, ¿por qué ustedes se elevan arriba del pueblo? ¿Acaso no es lo mismo lo que vos querés? Vos estás queriendo también elevarte arriba del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo exactamente? Y la respuesta es justamente, Korach lo que está diciendo es así. Yo entiendo que hay gente elevada. Moshe Rabbeinu es una persona muy elevada. Aarón HaKohen es una persona muy elevada. Tiene que haber Kohanim, líderes, tzadikim. Yo también, Korach, soy uno de la gente elevados, personas de un nivel muy alto. Y esos 250 personas también. Pero ¿por qué hay que elevar al pueblo? ¿Por qué hay que hacer esa interacción entre este kesher, que el líder, que el Cohen tiene que trabajar con el pueblo, elevarse? El Bealot Chait Anerot. ¿Por qué? Todo el pueblo, toda la gente común, son gente común y tiene que seguir siendo gente común. Gente simple, ellos no se tienen que elevar. Hashem está ahí donde ellos están. Ellos estaban en Sinai, recibieron 10 mandamientos, tienen su mitzvot, que se quedan en su lugar, en su nivel. La gente que su nivel es ser personas mundanos, materiales, comerciantes, que trabajen, ellos son un grupo y están las grandes personas elevadas, espirituales, otro grupo. 2 grupos separados. Pero ¿por qué decimos que no? Titnasú significa elevar al pueblo. Eso no estoy de acuerdo. Korach quiso que la separación sigue, que se mantenga en todos los ámbitos, entre material y espiritual, entre los Kohanim y los Israelim, entre los tzadikim y las personas comunes, etc. En todas las clases de divisiones, la división tiene que mantenerse tal cual. Hashem lo creó de esa forma, que se mantenga de esa forma. Hashem quiere que esté así. Eso fue su error. Hashem creó la separación, sí, es verdad, con el objetivo que haya influencia, que haya ashpa'ah, que haya barajá, que haya kesher, que uno influya en el otro y que haya dador y receptor en todos los ámbitos, que mantenga la división alágicamente, que la hay que mantenerse, y a la vez que el Yehudí influye en el Goy, que sea Or LaGoim, el Cohen influye en el Israel y que le eleva, que le enseña cómo servir a Hashem y acercarse a Hashem, encender su llama. Un Yehudí que estudia Torah tiene que trabajar también con el comerciante tiene que tener horarios del estudio de la Torah, el que estudia la Torah tiene que tener tiempo también para dedicarse a la gente común, tiene que haber siempre una shpa'ah, una interacción entre uno y el otro. Y eso fue lo que Korach no entendió, y eso fue todo lo que, obvio, basado a eso, luego a eso, de consecuencia, ya después se transformó en todo un tema de celos, etc., como terminó la historia de la Parashá. Pero en su profundidad, en su esencia, esto es la historia de Korach. Entonces, según eso, entendemos perfectamente cuál es la respuesta en todos los obsequios, los regalos al Cohen. Porque ahí es donde justamente es lo que la Torah le está diciendo. ¿Cuál es el sentido de los regalos al Cohen? Lo que estamos diciendo, que cada persona tiene pertenencias, cada persona tiene su casa, tiene comida, tiene animales, tiene ropa, tiene hijos, tiene familia. En eso mismo, teniendo todo lo que vos tenés que agarrar lo mejor y regalarlo al Cohen. Tiene que haber una interacción, tiene que haber un kesher. El Yehudí tiene que elevar de su material para Hashem y no perderlo. Al contrario, 10% le das al Cohen. 10% de la fruta,
lo primero de la lana que sacas de los corderos, lo primero regalás al Cohen. La jalá, el pedazo de pan, también la Torah repite de nuevo esta parashá, regalás al Cohen. Primer génito, primer hijo que tenés, le regalás al Cohen, haces todo el cambio con los 5 monedas. Y lo mismo, todos los mitzvot que la parashá habla, regalos al Cohen, la idea es lo mismo. El Yehudí tiene sus pertenencias y se queda con ello. No nos escapamos del mundo. Vivimos en el mundo, tenemos una vida y tenemos ropa, hogar, comida y todo. Y en eso mismo está lo que hay que elevarlo. Hay que elevarlo y llevarlo al Cohen. Y ahí es donde vos podés disfrutar de lo demás. Tiene que haber una interacción entre lo material y lo espiritual. Entre todos los niveles. Tiene que haber una ashpa'a, y el Cohen es el que manda la barajá y eleva al Yehudí. Y eso es todo lo que estamos hablando en la parashá de esta semana. Unir lo material con lo espiritual. Basado a eso, vamos a entender de forma maravillosa lo que tiene que ver con el día 3 de Tammuz, justamente. Ese punto que es lo que Parashat Korach nos enseña, que hay por un lado una separación y luego el objetivo es que esa separación se transforma en uno, unir cielo y tierra, unir material y espiritual, unir todas las partes de cuerpo y alma en la vida del Yehudí. Ese tema es justamente lo que pasó en 3 de Tammuz con Yoshua bin Nun. La historia de Yoshua bin Nun fue una historia maravillosa. El Medrash cuenta, había guerra y Hashem manejó las guerras en forma milagrosa. Yoshua bin Nun necesitaba un milagro para poder conquistar a los enemigos que le estaban persiguiendo. Un milagro. Yoshua paró el sol. ¿Qué le dijo el sol? Yo no puedo parar, yo tengo que cantar a Hashem. Y Yoshua le dijo, no te preocupes, yo voy a cantar por vos también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el argumento acá? Explica el Rebbe maravilloso. El canto del sol es el manejo natural. Hay 2 formas como Hashem maneja las cosas en este mundo. Hay un manejo natural, Anagat Tivit, hay un manejo divino, milagroso. Hay cosas que Hashem maneja al mundo, como lo quiero, Shem Elohim, Teva, natural. Hay un manejo elevado que es sobrenatural. Cuando llega entonces el sol representa la naturaleza. El canto del sol, en la melodía del sol, es esa ashpa'a de Hashem que tiene que ver con la naturaleza, con la creación, con el mundo. Las almas de Am Israel, el pueblo yudí, es un pueblo milagroso. Shem Havaye, pertenecemos a otro nivel. El manejo con los Yudim es sobrenatural. Viene Yoshua bin Nun y dice al sol que pare. Le dice el sol, 1 minuto. Yo tengo mi canto natural. El mundo necesita un manejo natural. Tu canto es un canto divino. Es un canto milagroso. Es otro nivel. Pero, ¿quién va a seguir mi canto? Le contesta Yoshua, yo voy a cantar tu canto también. Lo que Yoshua le dice es, un Yehudí no es solo milagroso. El Yehudí une el milagro con la naturaleza. El Yehudí une el nombre Yud-Kei-Vav-Kei con el nombre Elohim. El Yehudí une lo material con lo espiritual, lo arriba con lo abajo. Entonces el Yehudí revela dentro de la naturaleza, en el manejo del sol, el manejo milagroso. No son 2 manejos separados. Havai Yehua Elohim, la unión de todo, de Hashem y Elohim, milagro material, espiritual, todo se hace uno y todo uno influye en el otro. Por eso el milagro de Yoshua bin Nun le mostró justamente al sol que su canto, el canto de la naturaleza, está unido con el canto también divino, el milagroso, y se transforma en uno. Y por eso cuando el mundo necesita milagros, también la naturaleza trabaja en favor al Yehudí, porque para el Yehudí no son 2 mundos, es un mundo que interactúan en un equipo. Basado a eso se entiende perfectamente también lo que pasó
miles de años después, en 3 de Tammuz, con el Rebbe Rayatz. El Rebbe Rayatz estaba en Rusia. En esta época, el poder lo tenían los comunistas. En Rusia estaba en esa época la situación muy dura. El manejo fue a través de los que manejan ahí el poder. Y eso estaba con toda su fuerza. Y el Rebbe estaba en la cárcel, bajo de su control, bajo del dominio de ellos. Y ahí mismo el Rebbe tomó la decisión, como la historia de Yud Beis Tammuz, todos sabemos, estando en la cárcel, el Rebbe estaba firme como hierro. No se movió de su lugar. Y él le decía todo el tiempo, yo soy un Yehudí, Hashem está conmigo, y no tenía miedo en ningún momento, no se quebró, se mantuvo con toda la firmeza. Y logró, ¿qué logró? No anular, no romper su existencia. Logró que ellos mismos, con el poder que tenían, lo tenían que liberar de la cárcel. Que la naturaleza, y la naturaleza más burda, más opuesta, más contra de Hashem que estaban en esa época, ese mismo lugar, ellos mismos tenían que ayudar al Rebbe de salir de la cárcel, llevándolo a un lugar donde ahí, cuando él fue a su exilio, a pesar que todavía no terminó todo, estaba todavía abajo de su control. Igual en el mismo lugar armó una mikve, o arregló la mikve, abrió ahí un heider, enseñó Hasidut, y después se liberó totalmente. Como sabemos el resto de la historia de Yud Beis Tammuz, todo es justamente la idea de ese gran día, es donde la naturaleza mismo se une con el milagro, en lo material con lo espiritual, y se transforma en uno, y hay como un conjunto, un equipo. Ese tema es lo que el Rebbe nos enseñó en todos los años. Si queremos poner en unas palabras las enseñanzas del Rebbe, hablando de Gimel Tammuz para nosotros, que el Rebbe, los 42 años o 43 años que el Rebbe habló y no paró de hablar, cada Fabrengen, cada Sijá, cada Mamar, si queremos poner todos en una palabra, el Rebbe nos habló de ese punto, del punto de la unión, cómo se une cielo y tierra. Toda la Torah del Rebbe, que es una maravilla, que es un océano, que está lleno de todas partes de la Torah, miles y miles de horas que el Rebbe habló y enseñó y escribió. La Torah del Rebbe es un océano, pero hay un hilo conductor. El Rebbe todo el tiempo nos habló, nos enseñó, nos dio enseñanzas, cómo un Yehudí logra a vivir en este mundo, no escaparse del mundo, vivir en este mundo, estando en este mundo. El Rebbe llegó a América, estamos hablando cuando fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde América estaba recién empezando su camino, el Yahadut estaba ahí de la manera más lejana, y era muy difícil mantenerse el Yehudi. Y el Rebbe no solamente que no se asustó de eso, logró a unir cielo y tierra, que el lugar más terrenal del mundo, como América que estaba en esa época, se transformó en el lugar más central del judaísmo, el lugar de donde ahí sale Yahadut y Torah para todo el mundo. Esa unión de cielo y tierra es prácticamente la vida del Rebbe y la manera como el Rebbe nos enseñó a nosotros cómo tenemos que vivir. El tema de justamente elevar el mundo, unir lo material con lo espiritual, y eso es la manera que preparamos el mundo para la llegada de Mashiach. ¿Qué significa Mashiach en nuestra vida? Como Hasidut nos enseña, Mashiach es que todo este mundo grande y material que parece ser un mundo oscuro, un mundo de la naturaleza, un mundo donde parece lo máximo de oscuridad, especialmente el mundo de Galut como estamos ahora, este mundo, el Yehudí revela a Kadosh Baruj Hu dentro de esto. El Yehudí revela que cada parte del mundo es para revelar la grandeza de Hashem. Cuando venga Mashiach, el reino de Hashem se va a revelar en cada detalle del mundo. Cada piedra va a gritar, Einon Milvado, que no hay nada fuera de Hashem. Esto es el Gilui HaMashiach que estamos esperando, donde lo material, espiritual, cielo y tierra se van a terminar de unir, de hacerse uno de la manera más íntegra, más completo existe. Para llegar a eso, ahí es donde viene nuestro trabajo.
Ahí es donde cada Yehudí, eso es lo que el Rebbe nos enseñó, que el Yehudí tiene que salir al mundo, no aislarse del mundo, no separar entre el que sabe Torah y el que está en el negocio, el que está en ese lugar, en ese nivel, no separar entre personas, sino al contrario, que esa separación que haya lógicamente, eso hay que cumplir 100%, pero tiene que haber una influencia, una ashpa'ah de uno al otro, y esa ashpa'ah de uno al otro, esto es justamente donde se une todas las partes de Yehudim, con todas las partes del mundo, elevar el mundo y hacer de todo este mundo una morada para Hashem. Y a Kadosh Baruch ayude que estamos en estos días, que nosotros cada uno nos pongamos a pensar qué es lo que podemos hacer todavía. Última gota, el mundo ya está, después de tantos años de Avodat Hashem y de tantos años de Hasidut y enseñanza que el Rebbe nos dio en el mundo con las historias maravillosas, donde se ve claramente como el Rebbe nos ayudó a ver cómo se rompió todas las barreras entre los milagros de la naturaleza y tantos miles de historias, tanto se rompió las barreras entre lo material y espiritual, lo logramos a llevar en nuestra vida, a aprender cómo hacer de todo este mundo uno, y cada cosa que tenemos en la vida, al pi alajá y al pi Torah, saber el uso que hay que tener de todas las cosas materiales para Avodat Hashem, y usar la tecnología para Avodat Hashem, usar los negocios, el dinero, usar cada cosa para el fin de Avodat Hashem y unir el material espiritual, el Yehudí de los negocios que dedica todos los días horas de estudio, el Yehudí del estudio que dedica tiempo también a ayudar a otro Yehudí que necesita ayuda, y toda esa unión entre todos, eso es lo que va a traer el Ejad, que estamos todos esperando, el Ejad, Hashem Ejad, Ushmo Ejad, pronto en nuestros días, Bimerá, Biameinu, Amén, que tengamos la Geulah Shlema, como Mashiach Tzidkeinu, Teikef Umiyad Mamesh.